Hoy vamos a conversar con Jason Barrantes, un empresario que ha logrado llevar su negocio dentro de un sector muy competitivo como lo son las empresas de zonas francas, siempre con una visión muy clara de lo que se quiere y sabiendo aprovechar todas las oportunidades que se presentan en el camino. Bienvenidos a Money Talks, soy Esteban Bogantes, espero que disfruten este episodio. Jason, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en Money Talks. Don Esteban, muchas gracias por la oportunidad, es un verdadero placer estar por acá. No, el placer es todo nuestro. Jason, contanos un poquito de tu historia, cómo ha sido tu crecimiento profesional de cuando empezaste en tu escuela, colegio, cómo fue el tema universitario hasta el día de hoy, bueno, que sos un gran empresario. Muchas gracias. Bueno, el tema es interesante porque yo empecé en la escuela, por ejemplo, a los 5 años. Era una escuela unidocente de una zona rural. A esa edad me incorporaron, no siendo una matrícula normal, sino incorporándome porque tenía la capacidad para poder empezar una actividad académica escolar. Y pues me fue bien, yo me gradué a los 10 años de la escuela, a los 15 del colegio. Estuve viviendo en la zona bananera porque mi familia en realidad es, digamos, de origen muy humilde. Mi papá trabajó desde las 4 de la mañana hasta tarde siendo empleado de una compañía bananera, y algo que yo agradezco que nos dio a mí y a mis hermanos fue la posibilidad de estudiar y de salir adelante. Entonces me gradué muy joven, a los 15 años salí del colegio, empecé la universidad, que entré en el Tecnológico de Costa Rica en Cartago. A los 16, un poco desubicado, sí sabía que quería hacer en mi vida, quería ser empresario, quería ser... ¿Te llamaba la atención el tema de negocios? Correcto, el tema de negocios, porque viendo el sacrificio, ¿verdad?, de una persona que se levanta muy temprano, de mi padre, mi mamá era ama de casa, y viendo cómo se trabajaba a nivel de el campo, ¿verdad? Es muy difícil el esfuerzo físico que hay que hacer y demás. Pesa más una pala que un lápiz, ¿verdad? Correcto. Nosotros teníamos en la casa mucha acogida de personas que venían a trabajar. Te hablo de familiares, porque también a nivel de la familia no todo el mundo estudió, entonces era muy común que llegaran primos a quedarse en mi casa, que trabajaran un tiempo, que ganaran su dinero, porque algo que sí tenían en ese momento era que pagaban muy bien esas labores agrícolas, ¿verdad? Que tal vez ya en este momento no es tan sí, ya no es la realidad actual. La realidad que tenemos, ¿verdad? Hace mucha falta mano de obra a nivel agrícola, pero bueno, ese fue como el inicio. Yo me gradué de administración después de estar un poco desubicado ahí en lo que quería, en algunas carreras. Pasé por diseño industrial, pasé por tecnología de información, que me hubiera quedado ahí porque ahorita, ¿verdad?, las carreras STEM son de las más y mejores pagadas. Pero soy de administración porque siempre tenía la idea de ser mi propio jefe, de tener una empresa y de poder tener un aporte a la sociedad en esa línea. Muy bien, muy bien. Aquí hay dos puntos interesantes. Primero, qué complicado es en esas edades tan tempranas como tener claro cuál es el camino que uno quiere, ¿verdad? Yo a veces digo que la vida en eso se equivoca, ¿verdad? Lo pone a uno a tomar decisiones muy importantes para el resto de su vida a edades que tal vez uno no tiene la madurez todavía para entender de un montón de cosas, de cómo funciona el mundo y la vida en general, pero hay que tomar decisiones. Correcto, y actualmente hay muchos test que te permiten, ¿verdad? Sí, ahorita hay un poquito más de orientación. De orientación vocacional, sí. Pero en ese momento a veces era complicado, ¿verdad? Tal vez la orientadora del colegio, tal vez tus iniciativas, etcétera. Pero algo que yo sí tenía claro es que tal vez no quería ser una persona que fuera empleado de alguien, aunque sí le ha tocado a uno en la vida pasar por esas circunstancias, pero siempre me vi en una posición donde pudiera tener un aporte mayor. El asunto es que también el sistema educativo, ¿verdad?, en nuestros países latinoamericanos hace que te acostumbres con la mentalidad de ir a trabajar para alguien. Claro. No se dan clases de emprendimiento, no se dan clases de educación financiera, no se dan clases de administración de recursos. Entonces muchas veces la condicionante es voy a estudiar o voy a salir adelante para darle mi esfuerzo a alguien, ¿verdad? Claro. Y eso es una mentalidad que se tiene. No mucha gente piensa en ser empresario, y como en algún momento te dije, ¿verdad?, hay mucha gente que empieza un negocio de empresa por necesidad, por subsistencia, porque se quedó sin empleo,
o por muchas otras circunstancias que no es tal vez un como el ideal, correcto. Como el ideal. Pero bueno, vos la tenías muy claro desde el principio, o sea, querías ser tu propio jefe, querías tener tu negocio, pero aún así trabajaste y para instituciones importantes en el país. Contanos un poco esta etapa. Correcto. Bueno, la condicionante de lo que estudias, y principalmente cuando yo me gradué en administración de empresas, escogí finanzas. También es una especialidad en marketing, pero el área financiera era la que me gustaba. Siempre fue muy apto para las matemáticas a nivel de la escuela, entonces por esa línea me iba bien. Entonces empecé a trabajar una vez graduado en entidades financieras supervisadas, por ejemplo en mutuales. Trabajé en la Mutual, trabajé en la Mutual Cartago, en la Mutual Alajuela, trabajé en bancos privados como Bancresen, Improsa, Promérica. A raíz de eso, la experiencia que iba teniendo era gratificante y significativa porque en muchas de esas labores me dedicaba al financiamiento de actividades productivas, y tenía un contacto con empresarios que les había ido bien. Entonces vos decís, bueno, vos podés ayudar a gente desde esta posición del sistema financiero, dándoles crédito, y el acceso al financiamiento, ¿verdad? También es muy importante a nivel de empresas. Es clave, por supuesto. Y también te da una idea de que podrías sacar un negocio adelante, porque si tenés las herramientas, tenés la formación y la capacidad, eso te puede impulsar para tener algo. Esa experiencia me llevó a trabajar como empleado público, como funcionario público en la Superintendencia General de Entidades Financieras. Esa fue mi experiencia más amplia a nivel de servicio público. Trabajé 10 años hasta agosto del año pasado. Y en medio de esa experiencia tuve la posibilidad de participar en grupos de trabajo a nivel internacional de una entidad que se llama Alianza para la Inclusión Financiera. Esta entidad, que es una ONG que se dedica a buscar cómo las personas más pobres y desposeídas a nivel mundial pueden tener acceso a servicios financieros de calidad para mejorar su calidad de vida, para mejorar su resiliencia, para mejorar su estilo de vida. Y se ha demostrado que este tipo de capacidades financieras le permiten a las personas salir adelante, hablando de empresarios, hablando de gente personas, claro. común, correcto. Contanos un poquito el tema de inclusión financiera, porque tal vez en el país, este término inclusive se puso un poquito de moda hace tiempo con el tema de El Salvador. No sé si recordás, cuando se quiso usar lo del Bitcoin, y uno de los problemas que tenían era que había muy poca inclusión financiera en El Salvador. Aquí tal vez tenemos un poquito más, pero explícanos exactamente qué es el tema de inclusión financiera en un país. Bueno, inclusión financiera no es solo bancarización, porque por ejemplo en Costa Rica hay una estadística del Banco Mundial que mayores de 15 años en el país tienen acceso en un 65% de la población a servicios financieros. Costa Rica es un caso, digamos, de excepción a nivel de Latinoamérica. Hay muchos países, incluso más grandes como México, Brasil, Colombia, en donde tal vez la geografía, la educación, la infraestructura financiera no es acorde con la necesidad de la población. Entonces existe todo un tema de informalidad financiera. La inclusión se define como el acceso a productos y servicios financieros de calidad que le permitan a las personas tener esa posibilidad de mejorar económicamente y de tener a partir de una educación financiera un mejor estilo de vida. Entonces, una persona que pueda tener salud financiera, que ahora más adelante vamos a hablar de temas de salud, claro. Es una persona que no solamente puede cubrir sus gastos normales del día a día, sino que tiene también un colchón para poder beneficiarse a largo plazo de dos cosas. Primero, de la capacidad de hacerle frente a shocks financieros. Esos son emergencias que se pueden presentar en cualquier momento, y hablamos no solamente de salud, sino temas ¿verdad? Personales, alguna situación familiar, etcétera. Claro, de lo que pasó con el COVID, por ejemplo, que mucha gente se quedó sin ingresos y los que tenían ahorros la pudieron llevar, y quienes no, pues... Hay una estadística que dice que para ser saludablemente financiero deberías tener ahorrado 6 meses de un salario como que te permita sobrevivir. Gastos, imagínate, eso es duro para cualquiera. Para ¿verdad? cualquiera. Pero el otro tema es también aprovechar oportunidades. Si vos tenés salud financiera y tenés un nivel de inclusión financiera adecuado o educación financiera, puedes aprovechar oportunidades, y esas oportunidades, por ejemplo, es comprar activos que te permitan generar un ingreso. Correcto. Por ejemplo, comprar un vehículo para ponerlo a trabajar, ponerte un negocio, comprar una propiedad, ¿verdad? Que te genere ingresos pasivos por alquiler, etcétera. Entonces, el tema de inclusión vamos mucho más allá de lo que es poder tener acceso a estos servicios, sino tener la capacidad y esa resiliencia a nivel personal de poder asimilar todas esas
oportunidades financieras y también el tema de emergencias. Super. Entonces es muy importante a nivel de inclusión financiera. En esta Alianza para la Inclusión Financiera yo fui el chair del grupo, que es como decir el presidente a nivel mundial, durante año y medio, y lo que veíamos era casos de éxitos en países en desarrollo que permitían que las empresas y las micro, de hecho ellos tienen incluso otra categorización, que son las empresas nido, que ni siquiera han empezado, ¿verdad? Que es lo que podría llamarse un startup. Okay. Para poder que el gobierno tenga políticas públicas adecuadas para poder llevar esos emprendimientos a un buen éxito. Para incentivar el que se dé cada vez más. Correcto. Costa Rica no está muy lejos de las buenas prácticas porque en gobiernos anteriores se han creado políticas para el emprendimiento y para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. Se tienen, por ejemplo, esquemas de seguridad social diferenciado, donde si vos estableces una empresa pequeña pero formal, ¿verdad?, que cotice a la caja, tenés un esquema diferenciado para cotizar, y eso es una ventaja porque las cargas sociales acá son altas, ¿verdad?, comparadas con otros países como en la OCDE. Pero son temas de que la bancarización no es igual a inclusión financiera. La inclusión financiera también implica tener acceso a servicios informales, y ya aquí nos metemos en un área, digamos, que es lo que se llama el shadow banking, que se da en muchos países, que es como las personas que no son bancarizadas y que son excluidas por el cierto tipo de requisitos. Correcto. Los adoptan otros tipos de empresarios que usualmente no tienen, digamos, buenos orígenes de fondos o son de actividades ilícitas. Correcto, y aquí sí llegamos incluso al préstamo gota a gota que se da. Que se dio por un tema de legislación acá de las tasas de usura. Exactamente. Sí, ¿qué aprendizajes, digamos, porque fue una experiencia grande, digamos, para vos, no solamente en Costa Rica, te enfocaste también en otros países, pudiste compararnos con otras áreas? ¿Cómo nos ves en comparación con otros países y qué principales aprendizajes tomaste de esta experiencia? Bueno, Costa Rica está muy avanzada, por ejemplo, a nivel de lo que se llaman fintechs, que son empresas financieras de tecnología, y lo que se llama el open banking, que es la forma en que las entidades financieras reguladas que no pueden tener herramientas tecnológicas pueden aliarse con estas fintechs para generar más acercamiento de la población. Es muy alta en Costa Rica. De hecho, hay una asociación fintech en Centroamérica, una asociación fintech en Costa Rica. Aquí hay varias empresas fintech, y eso es un indicador del avance que ha tenido la tecnología, digamos, respecto a la inclusión financiera y cómo se apoya. Hay otros países donde, te comento, digamos, me tocó estar en países en África, en Medio Oriente, donde no se tienen cosas tan esenciales como una identificación. O sea, hay personas que no tienen una cédula. Entonces, imagínate... cosas que aquí damos ya por hecho, sentado. Lo mínimo que usted tiene que tener es la cédula. Correcto. Menos. Entonces, imagínate la inclusión financiera de alguien que ni siquiera es sabe conocido. Quién es. Exactamente. Entonces, también se dan muchos temas de inmigración. Hay finanzas inclusivas para inmigración. Pero Costa Rica, a nivel general, tiene una buena infraestructura para poder desarrollar y para que la gente tenga acceso. Un caso de éxito, digamos, que se puede mencionar y que Costa Rica lo mencionábamos siempre en este tipo de reuniones, es el SIMPE. Y el SIMPE móvil es, digamos, como la herramienta más utilizada. El SIMPE móvil es una maravilla. A raíz de la pandemia. Si vos ves las estadísticas del Banco Central, las transacciones por SIMPE móvil generaron, ¿verdad?, un crecimiento exponencial, y es una herramienta que tal vez en algunos países es rezagada porque son envíos a través de SMS, ¿verdad? En otros países se utilizan actualmente códigos QR y billeteras electrónicas para este tipo de transacciones. Acá también tenemos ese tipo de tecnología, pero son cosas que vos ves que en otros países se van generando. Sí, que no es tan fácil, y nosotros mucho lo damos por hecho, ¿verdad? O sea, correcto. Esta herramienta, por ejemplo, hablando del SIMPE móvil, democratizó un montón los medios de pagos para un montón de negocios, ¿verdad? O en pequeñas empresas, tal vez ni hablemos de pymes, digamos, sino emprendimientos, personas, ¿verdad? O startups, como hablamos ahora. Que eso democratizó el poder recibir dinero sin tener que, ¿verdad?, tener datáfono o otro tipo de instrumento que generara un costo, o esta bancarización que hablábamos, ¿verdad?, que a veces tal vez a esos niveles pues no es tan fácil que un banco ahí te ponga un datáfono en un negocio que también no está con toda la formalidad ni con todos los requisitos. Bueno, tanto así que Hacienda le puso el ojo al SIMPE móvil por la cantidad de transacciones que se generan, tiene que ser pero eso nos lleva a lo que pasa con muchas de las empresas que nacen. Vos sabes que hay un valle de la muerte, ¿verdad?, donde en 2 a 4 años más del 50-60% de una empresa que nace muere. Y en mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé con mi negocio,
lo había pensado desde un punto de vista, desde el 2007, más comercial, más de venta, más de consumo, y fue un negocio que no permaneció en el tiempo, ¿verdad? Se requieren cierto tipo de capacidades. Y eso, desde que empezamos la idea del negocio, obviamente empezamos con la idea de ser formales. El tema en Costa Rica, y se ve a nivel de la OCDE, es que hay más de un 40, 42, 45% de informalidad en la economía. Y muchas de las personas que inician su negocio, el Simpe Móvil les llegó a generar, ¿verdad?, una herramienta financiera, porque a nivel personal tenés el teléfono, el número de teléfono afiliado a una cuenta y te permitía recibir pagos. Si vos lo ves ahora, actualmente todo el mundo tiene Simpe Móvil en cualquier todo lugar, lado, ¿no? y lo recibe. Grande o pequeño, negocios grandes o pequeños. Correcto. Yo fui de esos a una cadena de comidas rápidas, no voy a decir la marca, pues no pagan todavía, pero de las grandes, transnacional, y te recibían el pago con Simpe. Correcto. De hecho, eso es una ventaja que tenemos acá. Y es un modelo que incluso se pensó a nivel de Banco Central de exportar a Centroamérica. Todo el Sistema Nacional de Pagos, que es las abreviaturas de Simpe, Sistema Nacional de Pagos Electrónico, el Simpe Móvil es solo una de las partes, ¿verdad?, correcto, de este sí. sistema. Son transacciones en línea que permiten manejar transferencias de fondos y pagos. Y el tema del Banco Central es muy importante, y también la afiliación a la OCDE, porque permitió también disminuir las comisiones de adquirencia. Vos sabes, eso que mencionabas de tener un datáfono no es cualquier requisito que cumple cualquier empresa. No todos los negocios lo van a cumplir. No, y algunos no les da los costos tampoco, porque a los bancos cobran pues sus comisiones, ya sea por porcentajes o una tarifa, un fee, ¿verdad?, fijo por mes, y no le da el costo de tenerlo. Correcto, tenés que alquilar el equipo, tenés que pagar una comisión al adquiriente, y si pasas una tarjeta de otro emisor, tenés que pagar una comisión también de esa otra empresa. Entonces, por lo menos la ventaja de haberse afiliado a la OCDE de Costa Rica fue que el Banco Central también empezó a meter mano en ese tipo de comisiones, porque en Costa Rica eran de las más altas a nivel mundial. En países como Europa, este tipo de comisiones, por ejemplo, de pasar la tarjeta eran de 0.5%, y en Costa Rica era hasta del 7%. Hasta el 7, claro, sí. Y en otros países de Latinoamérica eran menores. Entonces, ahorita creo que en la última publicación está en 1.90 la comisión por utilizar los POS de los bancos. Y entonces eso es bueno para los empresarios, porque les permite generar también un flujo a favor y no pagar tanto costo, ¿verdad? Ok. Jason, bueno, todo este proceso profesional, vos la tenías clara desde el principio, aún estando en un buen puesto, porque tenías, ¿verdad?, toda esta experiencia en su jefe, tenías proyección muy posiblemente dentro de la misma institución, pero decidiste, bueno, yo sé lo que yo quiero, y como los valientes dijiste, me mando a emprender. Hablarnos un poquito entonces ahora de tu negocio, de Cedigal, un emprendimiento que empezaste en 2007, mencionaste ahora, ¿verdad? Pero bueno, que ha evolucionado con el tiempo hasta 2024. Contanos un poco cómo ha sido este proceso. Claro, muy interesante, porque al principio como asalariado vos dicen que el salario es como la droga que te da el patrono para mantenerte ahí trabajando, sí, ¿verdad? Entonces, siempre esa idea de tener un negocio propio estuvo en mi cabeza. Había hecho el vehículo legal, que es la sociedad constituida legalmente desde el 2007. Tuve esa mala experiencia, digamos, como emprendimiento familiar con un negocio que era de consumo, que lo habíamos planteado con mi papá, para que él, una vez que se pensionara, estuviera un poco ocupado, pero se requiere un poco más, sí, porque no era, digamos, una actividad, aunque él tenía experiencia, no tenía tal vez las herramientas necesarias, y yo estaba siendo asalariado. En el 2015 se nos da la oportunidad, a través de una amistad, de crear o de transformar esta sociedad para dar servicios de medicina de empresa. ¿Qué pasa? En Costa Rica existe el Consejo de Seguridad Ocupacional y de Salud Ocupacional a nivel país, que es un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo. Y hay una regulación que implica que cada empresa que tenga más de 50 empleados debería tener un médico de empresa y brindar servicios de salud, que son servicios de salud coordinados con la Caja del Seguro Social. Es prácticamente inscribir un profesional que esté en el sitio para dar cita a los colaboradores y para mejorar el tema de salud de cada empleado que tienen las empresas. Entonces vimos una oportunidad, claro, a través de personas conocidas que nos dieron esa facilidad. Muchas veces los emprendimientos nacen de las oportunidades, y si no se aprovechan, ¿verdad? Van quedando ahí. Tal vez dices, bueno, ¿cuándo me mando? Exacto, sí. Y logramos... La oportunidad, cuando aparezca,
hay que tomarla, ¿verdad? Correcto. Esa es la clave en el tema de negocios. Correcto, hay que aprovechar esas oportunidades. Entonces dijimos, bueno, vamos a convertir este vehículo legal en una empresa de servicios de outsourcing médico, y empezamos con un médico y con un enfermero en una empresa que estaba empezando en la zona franca del Coyol, que vos sabes que la zona franca del Coyol últimamente recibió un premio por ser la mejor de Latinoamérica. Claro, de Latinoamérica. Entonces es un clúster que ha venido a traer empresas de dispositivos médicos que son parte del sector no formal de la economía, no formal, sino del sector no tradicional, perdón, esa es la palabra. Correcto, sí. Que le ha dado un impulso al país importantísimo. Por ejemplo, en la zona franca del Coyol trabajan más de 16,000 empleados, hay múltiples empresas transnacionales. Hoy por hoy es la industria más importante que tenemos en el país. Correcto. Que genera mayor cantidad de empleos bien pagados, de empleos de calidad, y un sector que crece año con año. De hecho, las estadísticas del Banco Central incluyen el desempeño de la economía con zonas francas. Exacto, y sin zonas francas, porque francas. es algo tan importante. Sí, sí. Estas empresas son muy exigentes, son empresas que manejan, digamos, estándares altos de calidad, porque el tema de dispositivos médicos juega con la vida de las personas. O sea, mala calidad en dispositivos médicos y mala capacitación de personal hacen que los productos no sean viables para utilizar, porque son en temas de salud. Ahí se fabrican dispositivos muy importantes a nivel cardiológico, a nivel de alimentación, etcétera. Entonces empezamos con esta oportunidad, dando el servicio muy pequeño de esta empresa, que en ese momento empezó con igual una cantidad de empleados baja, era una empresa transnacional que se dedica a la fabricación de lentes de contacto. En ese momento tenía una planta de producción y actualmente duplicó la capacidad productiva. Tiene más de 1,400 empleados. Entonces se nos dio la posibilidad de crecer no solo como un aliado estratégico brindando servicios de salud con esta empresa, sino también de crecer en cuanto al personal que teníamos basado en esta compañía de acuerdo al crecimiento que ellos tuvieron en su población de colaboradores. Claro. Que la mayoría son empleados operativos por el negocio que manejan, ¿verdad? Pero con muy altos estándares de tecnología y también de calidad. Y el poder entrar, digamos, a este mundo de zonas francas, empresas transnacionales, para poder ser proveedor de servicios de este tipo de empresas, tiene que haber un estándar de calidad muy alto en lo que ustedes dan. ¿Cómo ha sido esa experiencia de empezar como un emprendimiento pequeño, algo familiar, irlo trasladando hasta poder llegar a ser proveedor de servicios de este tipo de compañías? Claro, es un aprendizaje del día a día, porque siempre tienes temas de cumplimiento, y cuando hablamos de la informalidad que existe en el país, no puede ser una empresa informal la que brinde este tipo de servicios, ¿verdad? Tenés que cumplir la ley al pie de la letra, porque en los contratos se exige, y es una situación de que ellos regulan y te piden constantemente, ¿verdad?, que estés pagando tus obligaciones de la caja, pagando tus obligaciones de Hacienda, pagando obviamente los seguros que aplican como riesgos del trabajo. Entonces el tema de la formalidad fue importantísimo para nosotros, haber pensado ser formales desde el inicio, claro, para poder tener este tipo de acercamiento. Ahora, en Costa Rica hay incentivos para la formalidad de las empresas. Por ejemplo, cuando cumples 2 de 3 de estar inscrito en la caja, estar inscrito en Hacienda, tener una contabilidad formal, eso te permite un universo de oportunidades que no solamente tienen que ver con negocios. Por ejemplo, las empresas que se inscriben en el MEIC como MIPYMES están exoneradas del impuesto a las sociedades anónimas, tienen oportunidades de capacitación a través del INA, y estos son temas importantes que también a veces pasan desapercibidos. Que no se promocionan tanto. Exactamente, ¿verdad? Incluso los fondos de banca para el desarrollo, del sistema de banca para el desarrollo, que están accesibles para muchas empresas, tienen este requisito de formalidad. La ley de banca de desarrollo lo establece. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros empezamos a crecer y empezamos a hacer aliados estratégicos. Entonces vimos la oportunidad no solo de brindar servicios médicos, sino de poner al empleado como centro
de lo que es el enfoque de nuestro servicio. Porque hay muchas empresas del ramo y lo puedes ver, incluso grandes empresas, ¿verdad? A nivel privado de salud, que te pueden poner un médico de empresa que te atiende personal de citas, pero nuestro servicio va mucho más allá. Entonces siempre hemos creído en satisfacer no solo las necesidades del personal que llega a ser nuestro cliente directo, sino de nuestro cliente que nos contrata. ¿Para qué? Para mejorar la productividad. Entonces, ¿qué pasa por mejorar la productividad? Pasa el tema del ausentismo, las incapacidades, la satisfacción en el trabajo, el que usted esté en un puesto que sea ergonómicamente viable para que no tenga lesiones. Entonces nuestros servicios empezaron a dar un giro en cuanto a no ser nada más receptivos de consultas médicas, sino de proponer cambios a nivel ergonómico. Tema más de prevención de... Correcto, trabajamos... de incidentes, claro. Exactamente, trabajamos estrechamente con la gente de salud y seguridad ocupacional en estas vías, capacitamos nuestro personal en temas de lo que son valoraciones ergonómicas, incluso con certificaciones internacionales, y esto permite que el aporte de la empresa para el empleado y el colaborador sea importante y no se quede solamente en lo que podríamos llamar un EVAIS, ¿verdad?, en la empresa. Claro. Porque el esquema de medicina empresa de la caja es facilitarle al empleado un lugar donde pueda tener el acercamiento con un profesional médico y que también pueda no ir a hacer filas. Y vos sabes que las citas en la caja, ¿verdad?, están muy complicadas, aunque hay el sistema de EDUS, es muy complicado sacar una cita, o tendrías que ir a madrugar y hacer fila ahí a las 2, 3 de la mañana, y ante un incidente o una enfermedad es un tema que propicia evitar el ausentismo y mejorar la productividad. Y qué importante este giro que ha dado, ¿verdad? El cómo se ve ahora el colaborador en las empresas y cómo, sobre todo este tipo de empresas transnacionales, se busca enfocar en el bienestar del colaborador. El tema de salud, clave, importantísimo, ¿verdad? O sea, y cómo influye esto en su productividad y finalmente en el negocio. Vamos a tratar, o sea, finalmente todo es un negocio, pero cómo este enfoque en la persona, eso que vos poner el colaborador como centro de esto, finalmente repercute en una mejora en toda la empresa. Claro, te puedo comentar que cuando estudiaba administración nos decían cuál es el recurso más importante de la empresa. Es el recurso humano. Obviamente sin dinero, ¿verdad? Y es muy difícil. Pero el que lo produce, finalmente el que lo produce es el colaborador. Correcto. Entonces las últimas tendencias mundiales es poner al colaborador en el centro del mapa y que todos los beneficios de la empresa giren alrededor de la satisfacción de este. Ahora, tal como se maneja un nivel de pobreza multidimensional, un indicador en el país, también existe un nivel de bienestar multidimensional del colaborador a nivel de este tipo de empresas. Tanto así que, por ejemplo, en recursos humanos tienen un gerente para beneficios de empleados. Entonces, estos beneficios giran en torno a darle un esquema de satisfacción donde haya un salario monetario, digamos que competitivo, pero también un salario emocional que tiene que ver con todo esto que podría darle permanencia en el trabajo. Y eso es muy importante porque este tipo de empresas capacita al personal, son personal técnico que, aunque a veces no tienen la escolaridad necesaria, estas empresas invierten mucho en ellos. Yo he visto casos de operarios que tal vez tienen tercer año del colegio y que tienen experiencia y van desarrollándose y pasan a puestos de supervisor, pasan a puestos de manager, empiezan a estudiar. De hecho, el mismo Tecnológico de Costa Rica tiene una academia situada en la zona franca del Coyol para temas de operario de dispositivos médicos, y también hay mucho incentivo para que se desarrolle. Pero lo que te decía es que hay empresas de estas que cuando traen una línea de producción del exterior, mandan a este personal a Estados Unidos o a donde estén basados para poder capacitarlos y traer esa línea para acá. Entonces, a la hora de invertir, la gente obviamente lo que quiere es permanencia y que no haya rotación. Entonces, todo este paquete de beneficios y el dar una asesoría adecuada y el dar un sistema de satisfacción donde la salud, que es lo más importante de la persona, porque sin salud no puedes trabajar, ¿verdad? Y usualmente la persona que descuida su salud
y la salud se puede descuidar por muchos temas, ¿verdad? Incluso temas financieros. Hablábamos de que aunque en Costa Rica el salario mínimo es el más alto de Latinoamérica, hay mucha gente que vive superando sus expectativas. Que vive por encima de sí, sus posibilidades financieras reales. Vive alcanzados, ¿verdad? Mes a mes. Sobrepasados, ¿no? Bien. Sobrepasados son los que dicen, sí. Me quedó muy largo la quincena para el salario, ¿verdad? Entonces se da mucha rotación por temas económicos, pero también todos estos beneficios son importantes. Por ejemplo, en el caso de Cedigal, nosotros, además de tener médicos, tenemos, por ejemplo, enfermeros que se encargan de atenciones de incidentes y de temas normales de su área. Tenemos fisioterapeutas que permiten no solo rehabilitar las personas que tienen una lesión por temas de trabajo. Somos consultorios de clase A de parte de la caja. Esto quiere decir que las recetas y las incapacidades pasan por el sistema de la caja del Seguro Social y son validadas en esas instancias, y también a nivel del Instituto Nacional de Seguros por riesgos del trabajo, porque obviamente también hay riesgos que generan incidentes y accidentes que se deben tratar en el mismo sitio. Entonces, al ser un consultorio y nuestro personal ser capacitado y acreditado por ambas instituciones, lo que hace es que la persona pueda tener atención inmediata. También trabajamos lo que son emergencias médicas a través de ambulancias. También tenemos otros beneficios como lo que es asesores o instructores de gimnasio, porque parte de los beneficios que tienen estas empresas es brindarles facilidades para que las personas que trabajan ahí tengan la posibilidad de mejorar su condición física. Y es que la salud es importantísima, ¿verdad? Sí, o sea, no solo es un tema de atender cuando algo pasa o que ya la persona está enferma, sino generar toda una cultura de buena salud dentro de la empresa. De hecho, es lo que se llama el wellness. Este enfoque a nivel de persona y de empleado es muy importante, y estas empresas lo tienen muy claro, ¿verdad? Claro. Para ellos, imagínate, el cansancio de una persona o una baja condición o una enfermedad puede hacer que un lote de su producción se eche a perder por cualquier tema, claro. Y eso es perder un contenedor o varios. Eso lo que hablabas, o una mala fabricación de un artículo de estos, que son temas de salud, que puede costarle la vida perfectamente a alguien, o un tema de demandas, y bueno, ¿verdad? Es muy delicado. Un problema serio, claro. Es muy delicado. Imagínate que una válvula para corazón, exacto, que tenga invertida una parte del dispositivo, puede generar una reacción que genere, sí, ¿verdad?, un problema cardíaco importante, o que en vez de ayudar a la vida provoque lo contrario. Entonces es muy importante que la gente entienda que su bienestar, independientemente del patrono, ¿verdad?, que tenga, y de su actividad, es muy importante. Sin salud no se tiene nada. Así es. No, Jason, perfecto, ¿verdad? Ha sido maravilloso esta conversación, conocer todo este camino que has hecho desde que empezaste ya en la zona atlántica, cómo te fuiste a estudiar igualmente a Cartago, este paso por instituciones públicas y luego dar el paso a ser empresario. Yo admiro muchísimo eso en la gente que tiene la valentía, sobre todo la tenías muy clara, y creo que eso es algo de los apuntes que vamos a hacer ahora como cierre de los aprendizajes, el tener una visión clara de lo que se quiere, que el camino tal vez directamente no te va a llevar ahí, pero si vos lo tenés claro en algún punto, lo podés dar, ¿verdad? Sí, correcto. No, eso es muy importante, y tal vez en temas de motivación hay muchas razones porque las empresas nacen, ¿verdad?, a nivel internacional, y en la experiencia que yo tuve se veía de que la subsistencia, a veces alguien que pierde un trabajo, ¿verdad?, es lo que da inicio a un periodo de emprendimiento, y una idea de negocios también puede ser otra. Pero te voy a contar algo que es muy importante y que me sucedió a mí, y que también sucede en muchas otras empresas, que es lo que se llama el burnout, ¿verdad? Cuando claro, vos tenés un nivel de estrés y de exigencias que te hace valorar si la permanencia en un trabajo que es estable, porque vos puedes decir, mira, yo aquí me voy a pensionar. Yo tenía compañeros a nivel de entidad pública, ¿verdad?, que se mantenían ahí. Tuve compañeros que fallecieron por el nivel de exigencia que tenía el trabajo, sí, y también otros que se vieron muy afectados en temas de salud. Y yo me vi muy afectado también en temas de salud durante la pandemia, el tema de teletrabajo. Esos cambios, ¿verdad?, generan también reacciones de tu cuerpo que van estresándote, o que van tirándote, ¿verdad?, a una situación donde vos decís, ya esto es inmanejable.
Y eso también propicia que vos repenses cuál es tu futuro, ¿verdad? Claro. Cuál es la forma en que querés vivir, si querés tener tiempo de calidad, ¿verdad? Para tener una vida sana, para comer bien, para ir al gimnasio, para vivir más relajadamente, y todo eso es un conjunto de cosas que se valoran, ¿verdad? A nivel de persona y como empleado. Así es. Y eso, ya para terminar, siempre le pedimos a nuestros invitados alguna frase, puede ser una frase propia o de terceros, que quieras dejar como mensaje final a nuestros seguidores. Bueno, algo que tengo muy, muy claro últimamente es relacionarse con la gente correcta. Eso es muy importante, sí. A nivel de, no solo como persona, sino también a nivel de empresario y a nivel como empleado o como colaborador de cualquier empresa. Cuando vos tenés la gente correcta a tu lado, y tal vez hablábamos en algún momento, ser empresario no significa saber de todo, ¿verdad? Correcto. En mi caso, por lo menos tenía una carrera de administración de empresas, pero uno no es todólogo. Necesita un buen asesor legal, un buen asesor financiero, necesita gente que esté apoyándote. Entonces, el tema de lo que habla John Maxwell de proximidad, ¿verdad? Que es uno de los principios del éxito, es muy importante acercarse a gente que te aporte, incluso usted siendo empresario, tener gente mejor que usted en su planilla, en su equipo, eso le da valor porque usted puede delegar más ágilmente, y también puedes preocuparse de muchas cosas porque no puedes estar con todo, ¿verdad? Entonces, el tema de tener la gente correcta a tu lado y de tener gente que te inspire, gente que te dé valor, eso es importantísimo. Escuché, y tal vez termino con eso, una frase de alguien que en el día a día de una empresa decía: no solamente es importante tener la gente adecuada en tu negocio y en tu empresa, también es muy importante no tener la gente inadecuada. Y eso pasa por formar un equipo, digamos, de buenas expectativas, de alta exigencia, de alta productividad, y eso es muy importante. Y tal vez para finalizar, el tema de la formación, ¿verdad? No se puede uno quedar rezagado. Hay que ver las últimas tecnologías, hay que ver cómo puedes implementar, por ejemplo, inteligencia artificial en tu negocio, y ese tipo de cosas te van a dar valor agregado comparado siempre con temas de calidad. Nuestra empresa siempre ha crecido más que por temas de publicidad, por temas de referencia, de uno a uno. Y eso nos ha permitido pasar de esta empresa, que es muy importante para nosotros, nuestro principal cliente, a tener una gama de más empresas que nos han asimilado como proveedores estratégicos y que han visto el potencial de crecimiento que pueden tener de la mano nuestra. Perfecto, Jason, muchísimas gracias. Un placer haber estado con vos acá. Con todo gusto, Esteban. Más bien, muchas gracias por la oportunidad. Estamos para cuando quieras. Muy gracias. Amable. Estos son los principales aprendizajes de este episodio, traídos a ustedes por Republic Workspace. Se puede llegar a donde se quiere si hay una meta fija. Tener siempre un objetivo en nuestra mente va a ser mucho más fácil la toma de decisiones y conseguir el camino correcto que nos va a llevar hacia él. La formalidad al emprender, aunque no es fácil, es el camino que te dará muchas más posibilidades. Y por último, hoy día los colaboradores de las empresas se han vuelto el centro de estas. Ya no solamente importa el salario, sino otorgar beneficios adicionales que mejoren su calidad de vida de manera integral. Espero que hayan disfrutado de este episodio y que se hayan llevado aprendizajes importantes que hemos tenido en él. Los esperamos en el siguiente episodio de Money Talks.